Me llamo Antonio de Haro, llegué a África hace muchos años y ha sido como karmático, ¿eh? Mi viaje a África ha sido karmático. Todo empezó sobre el año 80. Yo era muy joven, tenía 18 años. Un amigo en Barcelona ganó un viaje a Túnez en una discoteca, una semana de circuito y una semana de estancia. Y nada, su mamá le dijo que no quería viajar a África y yo le dije que sí. Y así fui mi primera llegada al continente. Regresando de este viaje, me sortearon para ir a la mili y me tocó Melilla. Así que nada, continué en el continente y después de Melilla llegué en junio a Barcelona y en diciembre me ofrecieron un trabajo con una empresa española en Argelia. Así que nada, me fui de traductor de francés a Argelia. Allí estuve, creo, un par de años o demás. Y a partir de ahí volví a Barcelona, idas y vueltas, y luego me salió un trabajo con un tour operador para irme a Túnez. Así que nada, destino a África. Y en Túnez empecé a trabajar, trabajaba como tour leader, acompañaba a grupos de turistas y en esa época solo trabajaba unos 4 meses al año. En junio me fui a Inglaterra para mejorar mi inglés y en verano, al volver a Túnez a trabajar, descubrí que había el Centro Cultural Inglés en Túnez y que me costaba el 40% de lo que me costaba en Inglaterra, con profesores ingleses y demás, y me dije, me voy a Túnez a estudiar inglés. Solo tenía 2 horas de clase por la mañana y me dije, bueno, voy a hacer algo más para no aburrirme, y me apunté a estudiar árabe. Con lo cual ahí empecé a condenarme más con el estudio del árabe para un futuro. Se me olvidaba contar que la llegada a Argelia fue un poco patosa, porque aparte de mi viaje turístico a Túnez, yo no conocía mucho el mundo árabe ni el mundo musulmán. Y mi primera salida de la empresa fue a comprar vino. Nosotros vivíamos en una base de vida de la empresa y yo salí con un coche. En la primera rotonda me tiré como 20 minutos para poder salir porque la conducción en África es muy diferente de la que estamos acostumbrados. Era joven, tenía un carnet de conducir poco experto y al llegar a esta tienda, delante de esta tienda donde vendían vino, había un kiosco de prensa y de chuches y estas cosas y de repente veo a un señor súper mayor, anciano, tirado por el suelo. Yo me creí Superman, salté para salvar al señor y resulta que el señor estaba rezando. Me empezó a dar palos, empezó a chillar porque yo intenté con todas mis fuerzas levantarlo. La gente me miraba atónita diciendo, bueno, ¿este hombre qué hace, no? Y así que, bueno, la llegada fue un poco patosa y poco a poco pues fui aprendiendo y amoldándome al mundo musulmán. En Túnez las cosas fueron más fáciles. Túnez es un país más desarrollado, más moderno y donde hay una comunidad europea de fácil acceso, con lo cual después de la experiencia de Argelia el acostumbrarme a Túnez fue mucho más fácil. Me pareció Nueva York, al lado de Argelia. Yo estaba en Blida y Argelia en aquellos años era un destino bastante complicado. Estoy hablando que llegué a Argelia a principios de diciembre del 83, con lo cual eran años un poco complicados, ¿no? En Túnez llegué, creo, sobre el 87 y en Túnez es donde más he vivido. He vivido en 3 periodos diferentes, del 87 al 90, del 92 al 99 y del 2007 al 2015. Un país que me ha traído el mejor regalo de mi vida. Mi hija es nacida en Túnez, nació en el 95 y un país donde tengo el corazón partido, como se dice, porque tengo muchos amigos, porque he crecido allí, porque me he desarrollado mucho profesionalmente hablando
y así han sido años importantes de mi vida, ¿no? Un pequeño paréntesis en Italia me hizo ver también las similitudes que hay entre estos dos países. Es curioso ahora que llevo ya casi 6 años y medio en Mauritania, cómo voy cerrando el bucle y de repente me he dado cuenta que yo de pequeñito soñaba en ser misionero. Luego en la adolescencia y recorriendo un poco las diferentes religiones me di cuenta que aquello no era para mí, ¿no? Y la vida luego me fue alejando de esta idea y realmente se me olvidó prácticamente. Llevo 1 año y medio aquí, he hecho varias cosas también en Mauritania. Justo antes del COVID tomé un albergue, un pequeñito hotel que hay en el corazón del desierto, en un pueblecito muy pequeño que se llama Chinguetti, en la región de Ladrar, un pueblecito muy pobre que vivió años de mucho desarrollo durante el París-Dakar, pero que luego se ha quedado muy aislado, sobre todo durante muchos años, porque ha sido declarado zona roja, donde los europeos no podíamos viajar. Y me fui a este lugar tan recóndito, pero evidentemente no con la idea de hacerme rico, porque no hubiera abierto un hotel en un sitio así. Me fui con una idea que ya intenté poner en práctica en Túnez, que era con el dinero de los ricos poder ayudar a los pobres, ¿no? Y en Túnez lo intenté con una asociación que se llamaba, o que se llama Casa de España en Túnez. Y ahí en Chinguetti nació esa idea también. Desgraciadamente la abertura del hotel fue algunos meses antes del COVID y abrimos el hotel el 7 de enero y el 10 de marzo lo tuvimos que cerrar por el COVID. Una vez más regresé a Nouakchott, a la capital de Mauritania, y me puse a reflexionar realmente, porque de empezar un negocio y empezar un proyecto a de repente encontrarte que no hay manera y que todo se ha caído otra vez en el agua. Una amiga, entre tanto, me comentaba que tenía una amiga de toda la vida que tenía mucha capacidad de resiliencia, ¿no? Esta palabra tan famosa hoy en día. Y nada, me quedé unos meses realmente meditando, intentando parar un poco la cabeza, de no hundirte en un fracaso, sino al contrario, aprender de esa experiencia. Y tuve la oportunidad, me ofrecieron un trabajo en la cooperación, que tuve sobre todo por el árabe, porque había mucho terreno, mucho trabajo de terreno para realizar. Y llevo 1 año y medio con este proyecto. Es un proyecto con niños, es un tema que a mí me interesa muchísimo y es un proyecto que me acerca un poquito a lo que yo quería hacer en Chinguetti. Averiguando y tomando informaciones diversas, en Chinguetti hay varios proyectos de cooperación, pero resulta que he encontrado un hueco en la faja de edad que más me interesa, que es la de 0 a 3 años, y donde las mamás con pocos recursos están perdidas y donde el pasaje de la alimentación materna a la comida para los niños hace que estos niños tengan o guarden durante toda su vida secuelas muy importantes. Con lo cual ahí estoy soñando en volver a abrir este hotel, volver a aprovechar el dinero de los ricos para poder apoyar a la población que hay en Chinguetti, que realmente lo necesita, y poder dar alimentación a estos niños y sobre todo ayudar a sus mamás a poder ejercitar la estimulación a estos niños, que nosotros en nuestra cultura practicamos mucho, pero que ellos conocen poco, ¿no? Estoy convencido que es donde más se puede ejercer influencia en un niño, en la edad más temprana. Y nada, ahí estoy soñando para ver si la próxima aventura es esa. Mi familia le asustó mucho lo de República Islámica de Mauritania.
Yo he reflexionado mucho porque ya empiezo a tener una edad, mi hija y mi familia me reclama que vuelva a Europa, pero yo he reflexionado mucho sobre ello y he decidido que moriré con las botas puestas, ¿no? Mientras que tenga salud, seguiré aquí. África es difícil, pero tiene un lado humano que me interesa. Seguimos conociéndonos, seguimos saludándonos. Alguien que ha visto a tu hija una vez te sigue preguntando por ella. Y esa parte humana a mí me nutre y me enriquece. Y bueno, y aunque no sea desde un punto de vista religioso, que no me interesa, sí desde un punto de vista humano, si puedo ofrecer algo a los demás, pues está bien, ¿no? Estaré contento. Así que nada, esta es mi deseo para la próxima aventura. Cuando decidí montar, bueno, yo de hecho el albergue, el Lodge du Morbleu, este alojamiento del moro azul, de este bubú azul que llevan tradicionalmente los mauritanos, que puede ser azul y blanco normalmente, y este es azul, hemos tenido algunas dificultades, evidentemente, administrativas, pero el hotel está a mi nombre y la compra está solo a mi nombre, no he necesitado ningún socio mauritano. Es verdad que cuando yo compré este albergue a una señora francesa, que es la que lo había creado, Sylvie Lancier, la creadora del Lodge du Morbleu, y yo lo compré delante del notario y demás. Lo único que aún no tengo es el agrément, el permiso del Ministerio de Turismo, que se ha entretenido porque en medio ha habido el COVID. Y creo que por todo esto se ha entretenido. No tendría por qué tener ninguna dificultad para ello. Y bueno, sí que es verdad que en alguna reunión de hombres de negocios que he asistido, invitado por la embajada de España aquí en Mauritania, sí que he podido ver que algunos de los connacionales que han intentado montar negocios aquí, su suerte ha dependido del socio mauritano. Y la verdad que no voy a dar porcentajes, pero sí que alguno ha estado muy contento y le ha funcionado muy bien su asociación y alguno no. Yo tengo la suerte de estar perdido en medio de las dunas del desierto y evidentemente tengo mucho menos ojos encima que si estuviera en la capital, y de alguna manera todo el mundo ha entendido que nadie se va a Chinguetti para ganar dinero, ¿no? Sino que se va por algo más. De hecho, el antiguo embajador de España en Mauritania, Jesús, fue el que justo antes de noviembre 2019 hubo el festival de Chinguetti. El albergue no estaba abierto aún, lo abrimos inmediatamente después en enero, y Jesús cuando vino fue el único que entendió muy bien mi intención y me dijo: Tony, esto realmente es cooperación, ¿no? Venir aquí a montar algo y demás, pues es realmente cooperación más que cualquier... es cooperación privada y tiene su importancia, ¿no? Él es el que realmente captó mis intenciones de manera inmediata, ¿no? Y me felicito también por ello. Es que si cada uno ponemos un granito y, ¿sabes? Luego nos quedamos mucho en la capital o en Nuadhibou, que es las ciudades importantes, y muchos intereses entorpecen los negocios, ¿no? Porque también entran otros protagonismos y otros egos, ¿no? Y hay mucho más proyecto de cooperación, pero realmente donde no hay o hay menos son en estos lugares tan alejados de las capitales, donde la pobreza y la miseria es súper importante. Para nosotros es realmente el periodo medieval, pero el principio del periodo medieval la gente vive como el siglo X, vivíamos en Europa, van vestidos con harapos, tienen problemas de alimentación, de falta de alimentación, de
La población, la mayoría de gente en estos lugares son niños, mujeres y ancianos, y las personas que pueden trabajar están en las capitales trabajando, pero realmente es situaciones dramáticas de no poder comer, ¿no? Una canción preferida, mi cantante preferida es Feiruz, la libanesa, y toda su música es mi música preferida. El nacimiento, la llegada de mi hija a casa, el mejor. Mi comida favorita es un plato que se llama el plato tunecino, Shan Tunisi, y es un plato con diferentes ensaladas, con un huevo a medio cocer, con atún, y que se come untando mucho pan. Y aceite de oliva. Lo que he podido conseguir y que a veces me sorprendo a mí mismo es comunicar con gente que no habla ninguna lengua europea. Y a veces me sorprendo a mí mismo de que me entiendan y entenderles, aunque sea a niveles muy básicos, pero nos llegamos a entender y llego a funcionar solo en el cotidiano, con lo cual eso me sigue sorprendiendo, porque con los idiomas a veces, o en general, a veces uno mira más lo que le falta que lo que tiene, ¿no? Y siempre me sorprende eso. Y lo que aún no he llegado es a montar una maternidad donde poder acoger en Chinguetti a estos niños y a sus mamás y a echarles un cable, ayudarles, aunque sea una gota en medio del océano, pero si cada uno ponemos una gotita, pues llegaremos a hacer un gran mar. Un deseo para África, para mí sería de los dos lados. Hay mucho estereotipo, tanto para los europeos que no conocen África como para los africanos que no conocen Europa, ¿no? Un deseo de tolerancia, de que nos entendamos más, de que tenemos mucho más en común, hay muchas más cosas que nos unen que de las que nos separan, ¿no? Y que a lo mejor en Europa tengamos más sensibilidad, porque muchos de los programas europeos intentan fijar a las poblaciones en África por el miedo a que nos invadan, ¿no? Pero los que vivimos realmente en un gran confort, a veces yo creo que incluso sacado de mesura, porque embalar un plátano o comprar una naranja pelada me parece un poco haber caído en la exageración, pero solo somos el 5% del planeta que vivimos de esta manera, con lo cual me parece muy difícil intentar bloquear al 95% del planeta que está realmente pasando dificultades importantes, ¿no? Con lo cual mi deseo es que nos acerquemos más y que comprendamos que estamos todos en el mismo barco y que si os va mal a vosotros, me va mal a mí, y que si me va mal a mí, os va mal a vosotros y a todos, y que estamos todos en la misma nave. No estamos en naves separadas, aquí en la Tierra es una, y si yo ensucio también tu casa, y si tú contaminas, contaminas también la mía, y nos tenemos que repartir lo que hay e intentar ser un poquito más humanos todos, ¿no?